Bien. Vamos a arrancar. Esta va a ser una de las clases más intensas del cuatrimestre. Probablemente es la más intensa, así que yo termino como para llegar con todo. Vamos a hablar de la última estructura de datos que vamos a ver en la materia, y es básicamente el tema que nos lleva de acá hasta que terminamos con las clases. Que no son demasiadas semanas tampoco, son unas 4 semanas más o menos. Después arrancamos último parcelito, recuperatorios, así que ahí ya se termina todo el contenido per se. Sí, así que vamos a arrancar con el tema que se llama grafos, ¿sí? Que son los grafos, ¿sí? Básicamente, los grafos son una estructura de datos que nos permiten modelar cosas donde vamos a tener vértices, ¿sí? Que es una generalidad en realidad de lo que son los nodos. Acá en esta materia trato de ser extremadamente cuidadoso con usar la palabra vértices. En la materia que siguen, ya ahí digo vértice o no de forma indistintiva. Pero acá voy a decir, bien, vértices, que son las entidades de lo que yo estoy modelando, y las aristas son las relaciones entre entre esas entidades, ¿sí? Y eso es todo. Eso es todo lo que es un grafo, ¿sí? Ahora, obviamente no nos vamos a quedar solamente eso. Podremos terminar ahí, porque en realidad eso es un grafo, no tiene nada más, ¿sí? Pero vamos a poner algunos ejemplos, ¿sí? Primero, este sería un grafo, ¿sí? Tenemos nuestras entidades A, B, C, D, F, ¿sí? Lo que sean, ¿sí? Donde tenemos relaciones entre A y B. A y B se relacionan entre sí, B con C con A, de forma bidireccionada, ¿sí? A con D con E, D con F. ¿Sí? Este grafo es lo que se dice no dirigido, porque las relaciones son ida y vuelta, son recíprocas. Y acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Donde las relaciones no necesariamente son recíprocas, ¿sí? Es decir, que las aristas son lo que se dice dirigidas. Es decir, 0 se relaciona con 1, pero 1 no se relaciona con 0. 1 se relaciona consigo mismo, puede pasar. 1 se relaciona con 5 y 5 con 1, pero porque está el ida y vuelta explícito. 5 se relaciona con 6, pero 6 no con 5. ¿Sí? Y así con todos los demás. ¿Sí? Estas son las principales dos diferenciaciones entre los dos. O sea, hay otras características, pero estas son las más diferenciales en grafos. ¿Sí? Este es otro ejemplo de otro grafo muy importante que vamos a ver más adelante. Todavía no están preparados para poder verlo, pero dentro de poco, dentro de 2 clases, lo vamos a ver y va a quedar todo mucho más claro. Un grafo, recuerden, este es un grafo bastante importante. Y algo importante para mencionar es que básicamente todos los TDAs que vimos antes, salvo el hash, pero todos los demás, son casos particulares de grafo, ¿sí? Piensen que todos, salvo el hash, lo podemos implementar de forma enlazada, ¿sí? Yo puedo implementar una pila enlazada, con enlazada y lista enlazada los hicimos. El árbol, obviamente, es una estructura enlazada. Y el heap lo hacemos en arreglo por simplicidad, pero si quisiéramos lo podemos hacer en árbol tranquilamente. O sea, no hay nada que nos lo impida, ¿sí? Todos esos son casos particulares, ¿sí? Donde tengo nodos y todo lo demás, que tengo relaciones, potencialmente todo medio dirigido, pero son casos particulares, ¿sí? Ahora, por eso es que toda la materia, todo lo que vimos hasta ahora, fue para prepararnos para este momento, básicamente. Esta es la estructura más importante de las que vamos a ver en toda la materia, ¿sí? Me voy fijando si hago una consulta. Nada por ahora. Bien. Entonces, ¿qué características van a ser las principales de un grafo? Pueden haber otras, pero estas son las principales. Y en realidad no son tanto características del grafo, son características de las aristas, porque los vértices son vértices, no hay mucha más vuelta. El tema es cómo son las aristas, cómo son estas relaciones entre vértices, ¿sí? Una es que sea dirigido o no dirigido, es decir, si la arista tiene una dirección o no la tiene. Si no la tiene, significa que la relación es recíproca, es decir, si tengo una arista, en este caso, este grafo es no dirigido. Si A se relaciona con B, solamente si también B se relaciona con A, es recíproco. Y en este caso es dirigido, ¿sí? O sea, la arista tiene una dirección y pueden estar en ambos sentidos o no, o en ninguno. ¿Sí? Por ejemplo, 2 y 3, no hay ninguna clase de relación entre ellos. Eso también puede pasar acá. E y F no se relacionan. Pesado o no pesado significa que esa
esa relación puede llegar a tener una ponderación, que puede ser información extra de forma general o puede ser alguna clase de forma de ponderarlo, por ejemplo, numéricamente. ¿Sí? Podemos llegar a ponerle alguna cosa así. Eso vamos a ver más adelante. ¿Sí? Simples o compuestos, esto lo que dice es solamente se admite una arista de un determinado origen a destino. ¿Sí? Por ejemplo, no es que tenemos 5 aristas que nos unen A con B, solamente hay como mucho una. Eso también aplica para los dirigidos, o sea, solamente hay una arista que nos une de 1 a 5. Después puede haber una que nos une de 5 a 1, pero solamente una. En grafos compuestos podrían haber más de una arista que unan, simplemente. Uno puede decir, bueno, son distintos caminos o cosas por el estilo, ¿sí? Que también se podrían formular con una sola arista y guardar e ponderarlo de alguna manera, pero podrían haber que sean compuestos. En la materia, Profe, sí. entonces los simples son solo una lista o no, o sea, no pueden tener más de una conexión. No, estos dos grafos son simples. Ah, Todos los grafos que vamos a ver en la materia son simples, salvo que se diga lo contrario, porque la verdad es que los grafos compuestos tienen utilidades bastante particulares. ok. Así que salvo que se diga lo contrario, asuman que el grafo es simple. Y lo último Profe, te hago es, una consulta. Ay, sí, perdón, antes que avances. No me quedó claro que era pesado. Perdón. que la relación tenga alguna clase de ponderación. Acá no la tenemos, pero por ejemplo, acá podríamos decir, bueno, esto está ponderado con un 5. Y uno ¿Qué diría, sería una clase de ponderación? Perdón. ponderar algo es decir que algo es más importante que otra cosa, o más pesado, o menos pesado, o tiene alguna... Ah, ok. O sea, es parecido poner a la prioridad, capaz. No digo que sea lo mismo, pero para Ponele, imaginármelo. Ok. ponele, sí. ¿Qué es lo que lo define? Depende, o sea, va a depender mucho del caso. Ese es el tema. Ok. Gracias, profe. De nada. Y la última característica es si admite bucles o no, que en este caso, por ejemplo, este tiene un bucle y este no. Eso no suele ser demasiado importante, porque el grafo puede tenerlos o no y no debería cambiar demasiado. Hay algunos pocos casos donde decimos, che, este grafo no puede admitir bucles. No creo que nos toquen a nosotros. Sí les va a pasar en la materia que sigue, que hay unos tipos de grafos que no pueden tener bucles directamente y los sacamos, si es que los hay. Pero si no, en general no nos suele ser una complicación esto. ¿Sí? Entonces, en lo que nos respecta a esta materia, en general, ya que esto no nos va a ser un problema y salvo alguna cosa muy rara, siempre nos vamos a trabajar con grafos simples. De vuelta, no es que no suceda lo de grafos compuestos. Existen algunas aplicaciones y eventualmente en otras materias los pueden llegar a ver, pero en esta muy difícil que lo vean. Vamos a estar en el mundo de elegir entre que algo sea dirigido o no dirigido, pesado o no pesado. Lo de pesado o no pesado o sea, un grafo podría ser pesado y a nosotros no importarnos. El tema es que hay ciertas aplicaciones que solamente aplican para grafos pesados. Y después, bueno, entonces la característica, obviamente, la más diferenciadora es si el grafo es dirigido o no dirigido. Va a tener varias implicancias. Eso, incluso hay cierta terminología que solamente aplica a uno o al otro, que no es lo mismo con las demás características. Entonces, ya solamente con estas propiedades definidas, ya hay un montón de teoría, primero matemática, pero después computacional todo alrededor, empezando por Euler, que fue el que definió lo que era un grafo, tenía un problemita para cruzar puentes y dijo, me voy a tener que inventar toda una teoría de cosas para ver si este mapita lo puedo dibujarlo todo sin levantar el lápiz, qué sé yo. ¿Sí? Y así se inventó el concepto de camino euleriano, ciclo euleriano. Hay un montón de otras aplicaciones que se pueden tener, como por ejemplo el tema de clusterización, o sea, buscar subgrupos, ¿sí? Dentro de lo que es un grafo, que se puede aplicar para lo que es lenguaje natural o para cualquier otra cosa, para redes sociales, encontrar también lo que son dos potenciales componentes, buscar comunidades, ¿sí? Que es lo mismo que clusterizar. Encontrar, bueno, según cómo se conectan los vértices, ver si hay una determinada ley que siga las conexiones, eso está comprobado para determinados grafos, ver autovalores y autovectores de estos grafos, así como también, por ejemplo, bueno, encontrar
en caso de detecciones de comunidades pequeñas, y un largo, etcétera. ¿Sí? Un montón de cosas que se hacen sobre grafos. Todo lo que tenga que ver con computación, grafos. Por todos lados, grafos. Donde crean que pueda haber un grafo, hay un grafo. Y donde no hay un grafo, todavía no se dieron cuenta. ¿Profe? Sí. Una consulta. ¿Es el mismo Euler que descubrió el número? ¿El número de Euler? O sea, en general, Euler nunca fue tan choto de ponerse nombres de sus cosas. Él le puso otras cosas. En general, esa gente grosa nunca le pone, este es mi número. Entiendo yo que sí, es el mismo, es el matemático, sí. El matemático que descubrió ese número. Sí, entre otras cosas, tiene como 1000 teoremas, así que... No sabía que también había inventado esto. Ahí, sí, y también, bueno, las redes neuronales sí también son grafos. Pesados. Sí, a priori sí, son pesados. Y direccionales. Entonces, vamos a hablar, les pregunto a ustedes, ejemplo de aplicaciones que ustedes crean que tengan, alguna cosa que usen en el día a día, y no me vengan a decir, no, yo... O sea, bien, Google Maps, bien. O sea, podemos de Google Maps, o sea, tener un mapa donde los puntos pueden ser, por ejemplo, esquinas, pero en realidad podrían ser cualquier punto, ¿sí? Nosotros ahí podríamos buscar, por ejemplo, caminos mínimos, es algo muy común, querer buscarlo así, ¿sí? Ahí donde además el mapa, según si estoy como transeúnte o en un vehículo, en realidad se comporta diferente, porque yo, si estoy como persona, el grafo es no dirigido, porque yo me puedo mover en cualquier dirección, cruzar por todos lados, incluso puedo usar aristas que por ejemplo, cruzar un parque, ¿sí? Mientras que en el otro caso es dirigido, porque hay que tener en consideración el sentido de las calles y todo lo demás. Ahí Facundo dice redes sociales, perfectamente, ¿sí? Todas las redes sociales son un gran grafo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Vamos a poner redes sociales, incluso aplica a redes sociales que no sean necesariamente las que Facebook, Twitter, Instagram, aplica incluso a lo que se llaman redes sociales a otro nivel, ¿sí? Estamos diciendo, por ejemplo, redes sociales de lo que tiene que ver con agentes económicos o relaciones de mercado o todo lo que tenga que ver en ese sentido con, que también incluso aplican otras teorías más económicas. Por ejemplo, Facebook, ¿cómo sería nuestro grafo? Cada perfil sería un vértice y después la arista sería la relación con los demás perfiles. Bien, ¿y el grafo sería dirigido o no dirigido? Sería dirigido. Estamos muy seguros de que es dirigido. En Facebook es no dirigido. Yo soy amigo tuyo y vos es ida y vuelta. Pero, bueno, sí, o sea, lo pensé en el caso de, bueno, te puedo seguir, pero vos capaz a mí no me No seguís. existe seguir, no existe. O sea, sí, es verdad. En el caso de Facebook es no dirigido, ¿sí? Lo que uno puede llegar a decir es, también, bueno, puede ser pesado o no pesado, puede depender de la aplicación, porque tal vez no me importa ponderar la relación, o tal vez sí, porque en un momento empezaron a poner esas cosas de en una relación con tal y no sé qué, y como bueno, eso no lo usó nunca nadie, ni siquiera cuando Facebook estaba en auge, pero bueno, alguna aplicación, alguien podría querer usarlo. Twitter, en cambio, o Instagram sí son dirigidas, ¿sí? Porque yo puedo seguir a alguien, esa alguien puede no seguirme a mí. Yo puedo seguir a mi vieja y mi vieja puede no seguirme a mí, tranquilamente. O un caso un poco más realista, Twitter. En Messi. ¿Sí? Yo puedo seguirlo a Messi. Poco probable que Messi me siga a mí, aunque les sorprendería. Pero no pasa. Bueno, igual yo no tengo Twitter realmente, pero Instagram, Messi no me sigue, lamentablemente. Más aplicaciones, a ver otra cosa que se les pueda ocurrir. Si no, ahora empiezo a avanzar, tengo un listado enorme. Redes de personas, o sea, literal, conocido de eso. Sí, eso es una red social. Bien, Internet. Internet es un grafo. ¿Sí? Internet es un grafo, podríamos decir, es un grafo dirigido, donde tenemos las páginas, ¿sí? Donde la relación es, esta tiene un link a la otra. Y obviamente es un grafo dirigido, porque no tiene por qué ser recíproco eso. ¿Sí? Incluso, esa lógica es la que permitió que Google se convierta en el buscador más importante en su momento. Porque antes los buscadores solamente ponderaban por contenido, pero no, y los tipos, Larry Page y Sergey Brin, dijeron, che, yo veo un grafo acá.
¿qué pasa si detectamos cuáles son las páginas más importantes en función de la estructura del grafo? Después sí buscamos por contenido, pero ponderamos en función de qué página es más importante y definir un criterio para definir eso, ¿sí? Igual Internet en realidad se puede analizar como una red social también. La red de actores, ¿sí? Donde podríamos tener, por ejemplo, los actores conectados entre sí, sí actuaron en alguna película juntos, o podríamos tener algunos vértices que sean actores, otros que sean películas, ¿sí? Y entonces los actores se conectan a las películas nada más y las películas a los actores. Eso es otro tipo de grafo, ¿sí? Que después lo vamos a analizar. Ahí obviamente ningún actor se conecta con ningún actor, ninguna película con ninguna película, pero los actores se conectan con películas. Y el anterior que dije sería una proyección de ese, ¿sí? En videojuegos, ¿cómo saber mover los NPC? Sí, para determinar una ruta, sí, o sea, mapas de juegos en general va a servir. Me parece que en Garry's Mod, para el recorrido de las aves también es un grafo. O sea, como en realidad Half-Life también todo. O sea, todo lo que tenga que ver con mapas de juegos, eso es un grafo. Es grafo. Rutas de distribución logística, sí, definitivamente. Incluso varios de esos problemas los vemos en la materia que sigue. Secuencia de estados en un juego. Esto muchas veces no se define. O sea, ustedes cuando piensan en por ejemplo, un personaje que está corriendo, de corriendo puede pasar a caminando, puede quedar a saltando, de saltando puede ir a cayendo o puede seguir en saltando, lo que fuera. Ese diagrama de estados del cual yo puedo pasar de uno a otro, eso es un grafo. Tal vez no lo estoy poniendo explícito, que es un grafo. En muchos lugares no, esto simplemente estoy poniendo muchos patrones, incluso lo que se llama programación orientada a objetos, en realidad están enmascarando un grafo, ¿sí? Que tiene ciertas características, ¿sí? El simple hecho de que varias cosas estén conectadas lo hace grafo. No necesariamente, pero muy probablemente sí. O sea, de forma explícita o implícita. O sea, puede haber un grafo de forma completamente implícita, ¿sí? Otros sistemas de recomendación, que pueden ser YouTube, de Netflix, de lo que fuere, también se basan en ese tipo de cosas. Internet, como dijeron antes, mapa de la ciudad para transporte o mapa de la ciudad para yo moverme a pie, por ejemplo. Estructuras enlazadas que vimos hasta ahora. Análisis estático de corrector automático. Ustedes cuando mandan código, lo que nosotros hacemos es agarrar un grafo que ya existe, que es lo que se llama el árbol abstracto de sintaxis, o AST por sus siglas en inglés, Abstract Syntax Tree, de Go, cargamos, eso es un grafo, que ese grafo es medio difícil de trabajarlo. A partir de ese grafo generamos otro, un grafo donde nosotros relacionamos funciones, tipos y cosas por el estilo. A partir de ese grafo, nosotros, por ejemplo, yo me fijo, ¿cuál es la distancia entre apilar? No, perdón, apilar no es un buen ejemplo. No, también podría ser. Entre apilar y make. O cuál es la relación entre desapilar y está vacía. Si la distancia entre desapilar y está vacía es infinito, significa, no estás reutilizando desapilar. No estás reutilizando está vacía en desapilar. ¿Sí? Es un ejemplo bastante pavo. ¿Sí? Y entonces hacemos muchas cosas con grafos, no es lo único que hacemos, pero principalmente muchos algoritmos sobre grafos, de cosas que pueden salir haciendo después de terminar la materia. No es algo demasiado wow, pero es el momento para decir, o sea, lo que ustedes están viendo, nosotros, o sea, se aplica dentro de la materia, es medio recursivo. ¿Sí? O sea, no hay ningún tipo de inteligencia artificial ni nada por el estilo. Es algoritmia pura y dura, así clásica. Aplicaciones 2. ¿Sí? Bueno, mapas de todo tipo de juegos, todo, siempre incluso hay algoritmos extra que lo que hacen es encontrar más rápido algunas cosas, etc. Representación del modelo de Lewis, ustedes que seguro les encanta química. Las representaciones del modelo de Lewis se pueden hacer con grafos y eso permite analizar cómo pueden algunas moléculas llegar a interactuar. Representación de cambios de monedas, o sea, cómo pasar de una moneda a otra. Y la gran pregunta es, ¿puedo encontrar algún rulo? ¿Sí? Eso tiene un término, se llama arbitraje. Eso es un tema que vamos a ver en la materia, eventualmente. Cómo poder hacer arbitraje, es decir, cómo puedo encontrar un rulo en el mercado. Ahí seguramente del otro lado dicen, esto me está empezando a interesar, esto implica dinero. Red de citación de papers, o sea, esto es un grafo dirigido donde yo puedo poner que sí,
un paper cita otro y entonces tenemos una red, ¿sí? Incluso eso permitió definir varios términos, incluso en lo que es las redes de citaciones. Sistemas de asociación de productos con clientes, parecido a lo que son los sistemas de recomendación. El garbage collector de los lenguajes de programación tiene un grafo donde ve las referencias de los distintos, no quiero decir objetos como si fuera de programación en los objetos, pero los elementos, ¿sí? Que tiene memoria. Y bueno, aplica un algoritmo que vamos a ver en la materia que nos va a permitir saber en qué orden le conviene al colector de basura ir liberando las cosas. ¿Cuál es un orden correcto? Una ecuación puede ser un grafo. Una ecuación no, pero las fórmulas pueden ser grafos. Incluso ahora vamos a poner otro ejemplo más. Bueno, pongo el laburo de muchas personas porque en un momento puse el laburo de X, Y, Z, el mío, etc. O sea, puse un montón de gente y dije, che, no, pongamos el laburo de mucha gente, ¿sí? O sea, yo estoy trabajando con grafos de forma bastante seguida. Hay un montón de grafos dando vueltas, grafos de dependencias, determinar cuál es un orden correcto para compilar todo un proyecto. Grafos que generan otros grafos que permiten calcular otras cosas, etcétera, ¿sí? O sea, que no puede ser un grafo. Hay pocas cosas que se me ocurran que no serían un grafo en la vida. La pregunta es si te tomas el trabajo de modelarlo, ¿sí? Pero es muy difícil trabajar en informática y no estar trabajando en un grafo. Si están en un proyecto por mucho tiempo y no están haciendo nada con un grafo, probablemente sea un proyecto de mierda. ¿Sí? Como, no sé, hacer un proyecto que sea altas, bajas modificaciones y ya está. Como, bueno, todos lo tienen que hacer, o sea, todos tenemos que comer, pero eventualmente un grafo tiene que aparecer en algún lado, porque en algún lado tienen que empezar a haber relaciones entre cosas y yo querer hacer algo con ello. ¿Sí? Bueno, ejemplo de aplicaciones, sí, redes de transporte en general, como por ejemplo puede ser redes de transporte en subte, redes de transporte de aeropuertos, ¿sí? Eso nos permite incluso poder calcular de manera cuál es el aeropuerto más importante, por ejemplo. Esta es una red de subtes real, o sea, una útil. Obviamente la nuestra es una tristeza, así que no le presten demasiada atención. Se puede usar para análisis de datos, ¿sí? Por ejemplo, este es un grafo que generaron los de El Gato y la Caja, que hicieron todo un análisis de los usuarios de los políticos en Twitter y los pondieron en función de, obviamente, de la afiliación política que tenían en este momento. Esto fue en 2018, ¿sí? En función de la afiliación política y cómo estaba en el espectro de estar a favor o en contra de la ley de aborto seguro, legal, seguro y gratuito. Y hicieron todo un análisis bastante piola. Incluso me pasaron después los datos para usarlos en otra materia. Así que nada, esto también se puede usar para analizar datos. Por eso la parte gráfica de los grafos también es importante. No es algo a lo que nosotros le vamos a dar pelota en esta materia, pero vamos a mencionar un poquito al respecto porque es útil. Más aplicaciones. Las fórmulas en sí no van a ser grafos, pero si yo quiero trabajar con cosas matemáticas en lenguaje de programación, lo más probable es que voy a terminar teniendo un grafo, ¿sí? Por ejemplo, librerías como NumPy, Theano y muchas otras que son lenguaje simbólico, lo que hacen es relacionar unas cosas con otras para ser más eficientes en los cálculos. Y bueno, eso genera también un grafo, ¿sí? Por ejemplo, si quieren entender Dark, podemos poner un grafo y, por ejemplo, encontrar que en un árbol genealógico donde de repente pueda eventualmente haber un bello ciclo, por ejemplo, por acá, ¿sí? Sí, este me lo hice yo. Si no vieron Dark, véanselo, está buena. Ya sé qué pasó. O sea, como los vectores de álgebra lineal, se cumplen condiciones X es grafo. No viene por ese lado, si son ciertas condiciones. Es como lo decidieron modelar para ser más eficientes en los cálculos. Sí, Mauricio. No, mejor no la consulta, creo que es un poquito más para adelante. Ok. Otro ejemplo más. La sintaxis de un lenguaje de programación define lo que mencioné antes, el árbol de sintaxis abstracta, que eso es algo, si por ejemplo es en la materia optativa de la de lenguajes y compiladores, van a ver bastante de esto. Justamente esto es un grafo. Y yo, por ejemplo, hago cosas con esto en el trabajo porque
el proyecto en el que estoy termina definiendo de forma implícita un lenguaje de programación y bla, bla, bla. Pero bueno, son cosas. Trabajos profesionales, por ejemplo, análisis de tiempo real de las elecciones de 2019 en Twitter. Sí, esto fue el trabajo profesional de 3 exalumnos de acá y de otros cursos. Y bueno, hay también una materia entera que solamente es analizar grafos, unos grafos particulares que son materia de redes sociales, básicamente. Yo la quería llamar redes sociales y no me dejaron, redes complejas, que llamarlo, ponele. Que no son de las aplicaciones, no se hacen aplicaciones, es el concepto de lo que es una red social que puede estar implícito en un montón de lugares. Así que bueno, hasta acá, más o menos, van viendo que hay grafos por todos lados. ¿Qué es un grafo? Todo es un grafo. Es como espacios vectoriales. Si cumple la condición, puede ser grafo. No, acá todo puede ser grafo. No. Acá no hay condición. Prácticamente todo puede ser un grafo. Solo nos falta querer modelarlo. ¿Messi es un grafo? Messi es un grafo muy complicado seguramente. ¿Sí? Este es el momento red pill, blue pill, de repente ahora vemos grafos por todos lados. Estamos viendo la Matrix. Una lista enlazada se puede ver como grafos. Sí, fue lo que mencioné antes. O sea, todos los TDAs que vimos antes, salvo el hash, se pueden ver como casos particulares del grafo. ¿Sí? Una lista enlazada es un caso extremadamente particular. La simplemente enlazada, la doblemente enlazada. Sí, exactamente. Los punteros serían como nuestras aristas en estos casos, esos siguientes. Entonces, obviamente no por eso vamos a decir, listo, tiremos la lista a la basura y trabajamos solo con el grafo, porque esas listas, esos casos particulares nos sirven de forma muy particular también. Entonces, a todo esto, bueno, ¿cuáles son las operaciones que vamos a tener? En realidad las operaciones no van a ser muy wow. El tema es que vamos a poder hacer muchas cosas del lado de Bárbara, en realidad, con esto. ¿Sí? Entonces, nuestras operaciones, nuestras primitivas de nuestro TDA grafo, va a ser simplemente agregar y sacar a vértices, agregar y sacar aristas, ver si dos vértices están unidos y si están unidos con qué peso, ¿sí? Que si están unidos, si hay arista, cualquier cosa. Ver si hay un determinado vértice, o sea, si hay un vértice con un determinado identificador o por el estilo. Obtener todos los vértices, o sea, todos los nombres de los vértices. Obtener los adyacentes a un determinado vértice, y esta es la más importante, ¿sí? Esta acá es la más importante, la que nos va a mover un montón la aguja en la mayoría, y después iterar sobre los vértices sin un orden específico, ¿sí? Esto, para irlo mencionando, el TP3 es el TP3, el TP2 no, el TP2, Go, todo sigue igual, qué sé yo, pero el TP3 lo pueden hacer en lenguaje de elección, donde la gran mayoría elige Go, porque se mantiene donde está y ya está, o Python, ¿sí? Otro lenguaje que aceptamos seguro es C. Cualquier otro, pregúntenle a quien les corrija, porque hay que ver si el corrector automático lo tiene que poder soportar. Hay algunos que ya soporta Java, JavaScript, Lua, no sé, otras cosas más. Pero mi recomendación es que no se muevan de Go o de Python, pero bueno, hay gente que le gusta hacer cosas raras. Así que, por ejemplo, el iterar sobre los vértices, lo único es, quiero poder hacer un for vértice en grafo. Eso es lo que quiero poder hacer, es así de simple. ¿Sí? Incluso nuestros primeros ejemplos van a ser así, no hoy, pero ya creo que hoy no voy a llegar yo a dar algún ejercicio, pero en la práctica sí van a empezar a ver algo. Entonces, tenemos distintas formas de representar un grafo, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras implementaciones? Vamos a ver una que es muy útil, pero no en esta materia, una que es inútil, pero sirve para un caso muy específico, de una forma, dos que tienen sus pros y contras, ¿sí? Entonces, la primera, la representación visual. Si un grafo lo puedo representar visualmente. Eso, obviamente, en lo que a nosotros nos compete en este momento, no es muy útil porque yo no puedo codear contra un JPG, ¿sí? Pero es muy útil para explicar cosas. Como los grafos permiten hacer muchas cosas relacionadas a análisis de datos, las representaciones visuales son muy, muy útiles. Hay software justamente que se encarga de graficar los grafos de forma medianamente piola. Por ejemplo, este es un grafo que lo saqué de otra materia que estamos de una electiva,
que generamos este grafo, y es básicamente relaciones de comercio, qué sé yo, y que, casualmente, a ver, cuáles sean los vértices más importantes, más grandes, etcétera, ¿sí? Todo muy lindo, pero eso se las menciono, no es importante en esta materia, porque acá, o sea, es importante en el sentido que vamos a dibujar algunas cosas, ¿sí? Que nos va a ser útil para ver qué es lo que está pasando, pero no, obviamente cuando yo esté programando, que va a ser lo que van a hacer en su mayoría, no van a tener tanto de esto, ¿sí? Pero es importante que sepan que existe. Y en muchas otras materias que van a seguir más adelante van a usar de esto en bastante. Así que bueno. Entonces, ahora vamos a ir con la primera implementación, que es una mierda. Se los voy adelantando. Me tengo que poner un poco el aire porque me estoy quedando frío, de calor. Entonces, ¿qué va a hacer esta representación? Vamos a tener una matriz que se llama la matriz de incidencia. Lo que vamos a hacer es, por cada arista vamos a tener una fila. ¿Sí? No hay ningún orden en particular, simplemente les puse estos nombres en función de cómo los puse. ¿Sí? Y donde cada columna corresponde a un vértice. Entonces, vamos a tener, para este escenario, vamos a tener que la arista 1 sale del vértice A y entra en el vértice B. O en realidad es lo mismo porque es no dirigido, así que entrar y salir. O sea, conecta los vértices A con B. Entonces, en todos los demás tiene ceros. Lo mismo en este, lo mismo en la arista 3, ¿sí? Tiene 1 en B y C. ¿Sí? Y es así la representación. Yo ahora les estoy mostrando el grafo no dirigido, no pesado. Lo que vamos a ver es el grafo dirigido, pesado. Después obviamente falta dirigido, no pesado, no dirigido, pesado. Va a quedar medio obvio cómo es. Muestro las dos alternativas, las otras dos es medio obvio cómo termina. ¿Sí? En este caso es lo mismo, pero lo que vamos a hacer es poner en negativo, ¿sí? De dónde sale y positivo a dónde entra o dónde incide. ¿Sí? Entonces, la arista 1 sale de A con menos 3 porque el peso es 3 y entra a B con peso 3. Todo lo demás es 0. Todo lo demás se sigue cumpliendo. Por ejemplo, la arista entre B y E, que la llamamos A3, sale de B con peso 5, entra a E con peso 5. ¿Sí? No hay ninguna otra magia ni ninguna otra cosa rara. ¿Sí? Entonces, obviamente si este grafo fuera no dirigido, serían sin los negativos, etc. Esto obviamente tiene un problema, que es que si yo tengo una arista de peso negativo, bueno, voy a tener que hacer algo un poco más complejo que esto, que ponerle un negativo acá. ¿Sí? Eso es algo a considerar, porque los pesos negativos pueden existir tranquilamente. Pero vamos a obviar eso de momento. ¿Qué problema le pueden llegar a notar a esta implementación? Espacio. Bien, ¿por qué? Y porque estás guardando un espacio como para todas las posibles relaciones, o sea que existe la posibilidad de que A tenga relación con todos los otros nodos y eso te estás guardando el espacio para esa posibilidad. No tanto, porque suponete que ahora yo tuviera una lista entre A y D. Yo tendría que agregar otra fila más. No puedo usar filas que ya están previamente. Porque por cada fila tengo una arista. Entonces tendría que agregar otra. Entonces no es que me guarde lugar para eso. El problema es que estoy desperdiciando un montón de lugar. Porque por cada arista voy a tener 2 lugares distintos de 0 y todo lo demás lo voy a tener completamente lleno de ceros. ¿Sí? Entonces esto está desperdiciando una banda de lugar. En específico, ¿cuál es la complejidad espacial? Es decir, ¿cuánto ocupa esta matriz? N por M. Con N cantidad de nodos, N cantidad de vértices, M cantidad de aristas. Bien, bueno, nosotros está bien que hagas la distinción entre vértices y aristas porque son dos variables que tenemos en este problema. Y acá no les vamos a llamar N y M, vamos a llamarlo de otra forma, que es la nomenclatura en general. Vamos a decir que tenemos V vértices, porque vértices empieza con V. Y vamos a tener E aristas, porque aristas empieza con E. Todos sabemos del español que aristas empieza con E. Ah, bueno. Ahora, fuera de broma, aristas en inglés se dice edge. Entonces,
se dice arista es E. ¿Sí? Entonces, ¿qué complejidad va a tener guardarnos? Sí, vertex y edge. Entonces, ¿qué complejidad va a tener mantener esta matriz en memoria? Era O de B por E. Sí, ¿Perdón? es O de B por E, exacto. Entonces vamos a tener nuestra bella O de B por E, ¿sí? Y ahora un detalle. La cantidad de aristas está acotada con la cantidad de vértices. No exactamente. La cantidad máxima de aristas que yo puedo tener en un grafo dirigido, supongamos que no tengo en cuenta los bucles, es que cada vértice tenga B-1 aristas, ¿sí? Entonces, porque cada vértice tiene hacia todos los demás. B por B-1, es decir, está acotado por una cantidad cuadrática. Obviamente, si además contamos los bucles, sería perfectamente cuadrático. En el caso de un grafo no dirigido, es lo mismo, pero obviamente tengo que considerar que cada arista la estoy contando 2 veces. Así que, porque ida y vuelta es la misma arista. Entonces ahí sería B por B-1 sobre 2. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de los dos casos, grafo dirigido o no dirigido, la cantidad de aristas está acotada con la cantidad cuadrática de vértices. Entonces uno podría decir, bueno, pienso el peor caso. Eso no es correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cantidad de aristas es una cantidad independiente. O sea, está acotada. Así, por ejemplo, en el algoritmo TOPK, por poner uno que hemos visto, o cuando estamos planteando, bueno, la cantidad de búsquedas que yo quiero hacer sobre el padrón electoral. Es verdad, la cantidad de búsquedas está acotada por la cantidad de elementos que tengo en el padrón. Pero no es esa la cantidad. O sea, ese es un escenario. En el TOPK. Sí, en el peor de los casos es en efecto la cantidad de elementos que tengo en mi arreglo. Pero no necesariamente lo es una variable independiente. ¿Sí? Yo sé que algunos, o sea, tengo que decir, yo ya corregí mis parcelitos, solamente me faltan 2 cerrar nota porque depende de un criterio, les queda una nota u otra. La gran mayoría que yo corregí aprobó. Creo que 3 nada más de los que yo corregí no aprobaron. Si no hubieron tantas notas buenas, y hubo mucho pifi de decir, bueno, meto todo en un heap, saco K. Es como, o saco T, lo que fuera. Es como, bravo, o sea, dimos algoritmo top K. Sí, hagamos eso, por favor. Así que no vamos a considerar, ¿sí?, que E es directamente B cuadrado porque es incorrecto, solamente es el caso en el cual podemos llamar lo que es el grafo completo, todos contra todos están conectándose. ¿Sí? No vamos a considerar ese caso. Vamos a ver 2 variables independientes, B y E. Bien. Entonces, para terminar de ver lo basura que es esta implementación, ya vimos que en espacios O de B por E, agregar una arista obviamente es agregar lugar acá, pero en el peor de los escenarios, podemos decir que esto está guardando incluso aún más espacio. O sea, esto redimensiona para allá y tenemos espacio duplicado por todos lados. Si agregar una arista es O de B, porque tengo que ir definiendo, bueno, si agrego una arista, tengo que decir, bueno, para este 0, para este 1, para este 0, para este 0, para este 1, 0, 0, 0, 0, ¿sí? O de B. Lo cual es una cagada a priori, ¿sí? Más cagada es todavía agregar un nuevo vértice o sacar un vértice. Si tengo que sacar un vértice, tengo que reacomodar todo, ¿sí? Entonces, esta implementación es realmente muy mala. También si queremos ver, ¿qué pasa si 2 vértices son adyacentes? ¿Cómo tendría que buscar yo? Quiero ver si A y D son adyacentes. En cualquiera, en esta o en esta, ¿sí? Quiero ver si A y D, pero puede ser A y F. ¿Cómo haríamos? Estoy del lado de Alan, por supuesto, ¿sí? Quiero ver si 2 son adyacentes. Busco en la columna de A las filas que tengan 1 y si en esa fila D son adyacentes. Bien, es decir, yo acá me tendría que fijar. Ok, itero, básicamente me clavo en esta fila y en esta fila. O sea, básicamente me voy fijando y si en algún momento ambas valen, por ejemplo, en este caso 1. En realidad, con que veamos, ¿sí? No,
no, no, no, no. Sí, son adyacentes. Bien, ¿cuánto me costó esto? Hacer toda esta iteración. Esto vale también acá, ¿eh? ODE sería. Sí, en efecto. ¿Sí? Por ejemplo, estoy acá también de vuelta. Quiero ver A y D. Tiene que salir de A, o sea, que sea negativo en A, positivo en D. No, 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 no. Es decir, me recorrí todas las filas, ¿sí? En dos índices fijos. Esto es ODE. Es decir, para ver si dos vértices tienen una arista en común, tengo que verme todas las aristas. Una cagada también. ¿Sí? Obtener todos los adyacentes a un vértice es también clavarme, por ejemplo, todas las salidas de A, bueno, a qué vértices va. ¿Sí? En este caso B. También de vuelta es una cagada. Eso va a ser O de B más C. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué tiene de interesante o lo único útil que tiene esta implementación? Nunca nosotros implementamos una matriz de incidencia. Ahora, ¿para qué puede llegar a servir? Bueno, en vez de tenerlo pensado como una matriz, yo puedo pensarlo, ok, porque esto ocupa un montón de espacio, yo puedo tener solamente, ok, simplemente A con B se unen con peso 3. B con D se unen con peso 1, es decir, listar las aristas. Bueno, esa es una forma bastante práctica para guardar un grafo. Es decir, por ejemplo, un archivo. ¿Sí? Es una forma medianamente sencilla de decir, bueno, acá tenés la información. Entonces, simplemente por eso, es extremadamente probable que los archivos que nosotros les demos, por ejemplo, o que nosotros usemos de pruebas en el TP3, estén en un formato así o muy similar, ¿sí? Es de este a este con tal peso, si es que es un grafo dirigido pesado, si es un grafo no dirigido no pesado o no dirigido pesado, lo que fuera, va a depender del problema, ¿sí? Muy probablemente tenga esa forma. Ok. Entonces, esta la descartamos, pero simplemente lo menciono, primero porque existe en la literatura y segundo, o sea, y también les justifico porque es una cagada. Ahora vamos a comparar con otra y se va a notar al toque que todo esto es mejorable. Pero sí tiene su utilidad usándolo como una lista para guardarlo, o sea, lo tenemos ahí listadito en un archivo. Entonces, ahora vamos a una implementación un poquito más de verdad, que se llama matriz de adyacencia. Esta es una matriz que tiene muchas propiedades. Vamos a ver, en este caso este grafo es no dirigido, ¿sí? No pesado. Vamos a tener en las filas, vamos a tener filas vértices, columnas vértices, y vamos a poner, por ejemplo, sale de A y entra a B, obviamente salir y entrar es lo mismo, en un grafo no dirigido, ¿sí? Vamos a poner un 1 porque el grafo es no pesado, ¿sí? A con C, A con D, ¿sí? Y así con todos, por ejemplo, B con C se unen, A con F no se unen, ¿ven? 0 y 0 por acá. ¿Qué cosa? Ustedes muy probablemente la gran mayoría estén cursando álgebra, espero que vean esta matriz y les salga del alma decir que esta cumple una determinada propiedad. Es simétrica. Bien, es simétrica y en particular como no hay no hay bucles, la diagonal además tiene todos ceros, ¿sí? Es simétrica. En efecto, todo grafo no dirigido, su matriz de adyacencia es simétrica. Eso es así. En un grafo dirigido no necesariamente sucede eso porque, bueno, no hay, salvo que sea perfectamente, que sea equivalente a un no dirigido. Bueno, acá obviamente vamos a poner el peso en vez de un 1. Esto ya nos resuelve el problema de los negativos, porque si tengo peso negativo, pongo un peso negativo y ya está. ¿Sí? Entonces, AB, ponemos peso 3. ¿Sí? Simplemente sale de A, entra en B. No tenemos al revés, ¿sí? Porque la relación no es simétrica, justamente. ¿Sí? B a D, B a E, B a C. ¿Sí? Acá tenemos cada uno de los pesos. ¿Qué tamaño tiene esta matriz? Es decir, ¿cuánto me cuesta guardarme este grafo en memoria, así como está? O de B a la 2. Bien, O de B cuadrado, me gusta decirle más cuadrado que a la 2. Mientras tanto, me estoy acordando que voy a tener que dibujar un poquito. Siempre me olvido porque es extremadamente poco, entonces todavía no, pero mientras tanto. Entonces tenemos, esto nos ocupa O de B al cuadrado en espacio. Bien, es mejor que O de B por E, ¿sí?
porque en general la cantidad de aristas va a ser mayor a la cantidad de vértices, así que podemos considerar eso. ¿Cuánto me cuesta, acá de vuelta, agregar un vértice? Va a ser agregar una fila y una columna. Esto potencialmente puede ser problemático, ¿sí? Porque agregar vértices en una matriz, o sea, agregar filas y columnas en una matriz no es amistoso. Potencialmente esto es rearmar la matriz, así que puede ser cuadrático. En el mejor de los casos, con aún una medianamente buena política de redimensión, podríamos llegar a hacerlo en ODB. Si no va a ser mejor que ODB seguro. Sacar un vértice, sacar una fila y una columna, ahí hay que sacar un montón de cosas, eso necesariamente es un ODB. Déjenme buscar nada más, que estoy buscando lo otro que tengo así para dibujar. Bien. ¿Cuánto me cuesta agregar una arista? O sacar una arista también. Por ejemplo, quiero agregar una arista que vaya de A a D con peso 5. Estoy esperando a ustedes, ¿eh? No. ¿Cuánto me cuesta? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para decir, che, ahora hay una arista entre A y D? Bien, cambiar un número en la matriz. ¿Y cuánto me cuesta indexar en esa matriz? ¿Cuánto me cuesta indexar en una matriz? La matriz no es más que un arreglo de arreglos, o sea, es indexar en una cosa, meterme en otra, etc. ¿Sí? No hay mucha más vuelta. O de 1, bien. Entonces no hay ninguna duda, es O de 1. Ver si dos vértices son adyacentes. Quiero ver si B y E son adyacentes. ¿Cuánto me cuesta? O de 1. Bien, O de 1. Antes, para ver si dos vértices eran adyacentes, tengo que ver todas las aristas del grafo. Ahora es O de 1. ¿Sí? Para que se note una gran diferencia. ¿Sí? Bien. Entonces, esto sigue ocupando bastante en espacio, lo cual es medio una cagada, pero la ventaja es que anda mucho más rápido, por lo menos. O sea, incluso manejarme en agregar y sacar vértices es medio una cagada, pero si yo ya tengo fijo, por lo menos para mi aplicación, cuántos son los vértices, no es tan complicado porque en general vértices se agregan mucho menos seguido, o se sacan menos seguido, de lo que se agregan y se sacan aristas. Piensen ustedes, ¿sí? Piensen en Instagram, por ejemplo. Acá tenemos un grafo dirigido, ¿sí? Por si alguien piensa, bueno, pero podría estar recontra denso este grafo. Denso sería que tenga muchas aristas. Piensen en Instagram cuántos usuarios hay, millones de millones de millones, ¿sí? Muchísimos millones hay. Ustedes no tienen millones ni de seguidores ni de seguidos. Así que ese grafo es extremadamente disperso. Está lleno de ceros esta matriz, ¿sí? Lo cual está ocupando mucho espacio potencialmente al pedo. Eso es un problema, ¿sí? Porque si el grafo es muy disperso, esto está ocupando mucho espacio al pedo. Pero por lo menos no tan al pedo como el otro. Porque se puede usar. En cambio, se pueden estar agregando todo el tiempo usuarios en Instagram, pero se agregan muchísimos más aristas y se sacan muchas más aristas. Así que es una gran ventaja, ¿sí? Y ahora, un segundito. Bueno, y obtener los adyacentes de un vértice es tan simple como solamente iterar. Por ejemplo, quiero ver todos los adyacentes a, itero, por acá, ¿sí? Por esta fila. Si quiero ver todos los que entran a, podría iterar esta columna, ¿sí? Cualquier caso es O de B, ¿sí? Lo cual es extremadamente... o sea, ¿se podría hacer mejor? Posiblemente. Pero lo bueno es que no depende de la cantidad de aristas. Eso es una gran ventaja. Incluso podemos ver, por ejemplo, si yo sumo esta fila, voy a ver cuántas aristas salen de A. Y si yo sumo la columna de A, voy a ver cuántas entran a A. Obviamente en un grafo no dirigido, esa cantidad es la misma. Si yo me fijo acá, supónganse que pongo todos unos, yo sumo, si todos los que sean distintos de 0, me da 0 porque nadie entra A. Sumo todos los distintos de 1, de 0, ¿sí? Lo pongo en 1, ¿sí? Acá me da 1 solo, es distinto de 0. Así que justamente tiene lo que se llama grado de salida 1.
Si este vértice tiene grado de entrada 0, salida 1. Son terminología que vamos a hablar después. En un grafo no dirigido no hablamos de grados de entrada y de salida, decimos grado porque no hay distinción. Por ejemplo, el vértice A tiene grado 3, porque tiene 3 aristas. Acá el vértice B tiene grado de salida 3 y de entrada 1. Ok. Entonces vamos a ver este otro grafo de acá, ¿sí? Vamos a ver listas de adyacencia y de vuelta. Vamos a poner grafitos, un segundito. Ahí está. Vamos a poner un segundito. Quiero dibujar lo que tengo acá. A, B, C, D, E, F. Listo. Ok. Entonces. A. B, C, D, E, F. Este grafo, bueno, lo estoy haciendo no dirigido, así que vamos a poner acá. Bien. Disculpen la demora con esto, pero es así. ¿Y qué más me falta? Ok, listo. Acá. Acá. Y nada más, ¿no? Creo que así está bien. Perfecto. Vamos. Entonces. A. B. C. D. E. Y F. Bueno, la lista de adyacencia lo que vamos a plantear es lo siguiente. Vamos a tener una lista o vector, es lo mismo, o sea, no cambia el nombre de la implementación donde vamos a tener, ¿sí? Por cada vértice vamos a tener una entrada, en ningún orden en específico, ¿sí? 3, 4, 5... Sí, pongámosle que pongo A, C, F, D, B y E. Y acá adentro, de vuelta, vamos a tener o bien listas o vectores, pero vamos a plantearlo con listas directamente, ¿sí? Donde vamos a tener, por ejemplo, acá las adyacencias directamente, vamos a tener B, D y C. C va a tener A y B. F tiene a D. D tiene a F, A y E. Después B tiene a E, C y A. Y E tiene a B y D. ¿Sí? Ok. Primera gran pregunta. ¿Sería como una tablita de hash? No, no es una tabla de hash. ¿Sí? Solamente una regla donde tengo listas, nada más. ¿Sí? No, o sea, si bien puede haber una similitud, no mezclemos porque va a parecer que es lo mismo. Entonces, primera pregunta. ¿Cuánto nos ocupa esta representación en memoria? Esto no es necesariamente obvio. En función de la cantidad de vértices y la cantidad de aristas que tenemos en el grafo. Y vamos a plantear primero como una pequeña ayuda a todo esto. ¿Cuánto me ocupa esta parte? Espera, voy a usar otro color. ¿Cuánto me ocupa esta parte? O de B. Bien, la primera parte me cuesta O de B. Ahora, ¿cuánto me ocupa esto? ¿Sí? En total, ¿sí? Contémoslo. Acá tenemos las aristas de A. Acá tenemos las aristas de C. Acá las aristas de D. ¿Sí? Eso es lo que nos ocupa. O sea, esto
esta lista, la lista de A, bueno, la lista de A nos ocupa en función de la cantidad de aristas que tenga A. La lista de D nos ocupa, esta es la de F, no la de... Esta es la de F. La lista de D me ocupa en función de la cantidad de... Perdón, la lista de D nos ocupa en función de la cantidad de aristas que tenga D. Y lo mismo con todo. Entonces, si yo sumo, ¿cuánto es el costo de todo? ¿Cuánto me está sumando en total? Bien, ahí como dicen, efectivamente, vamos a tener 2 veces la cantidad de aristas. ¿Sí? En este caso, en el grafo dirigido sería exactamente la cantidad de aristas. ¿Sí? Porque ahí acá por cada arista tengo la entrada en un vértice y en el otro. Por ejemplo, la arista AB, tengo la entrada en A por B y en B por A. ¿Sí? Entonces se repiten. Pero en cualquier caso, tenemos O de B y esto sería O de E siendo el total de las aristas del grafo. ¿Sí? De vuelta. ¿Sí? Si el grafo es dirigido, perfectamente E. En el caso no dirigido, se repiten, se duplican, pero importa en complejidad, eso no nos importa. Entonces, la complejidad espacial de esta representación es O de B más C, lo cual es mucho mejor que la implementación anterior. Así que ocupa O de B cuadrado. Ok. Ahora, ¿cuánto nos cuesta agregar un vértice? Suponiendo que me fijo que el vértice no exista, sería O de B, porque tengo que ver si está. ¿Sí? Suponiendo que no me fijo eso, sería O de 1. En cualquier caso, a lo sumo no es peor que la anterior. Ahora, agregar una arista. ¿Sí? Porque, de vuelta, a sacar un vértice por un vértice tengo que recorrer todo lo más borrándole en sus listas, que si es que ya aparecía, si es que yo borro A, tengo que después buscar a B, borrarle A, buscar a D, borrarle A, buscar a C, borrarle A. Eso es potencialmente mucho más molesto. ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta agregar una arista? Yo voy a tener que buscar, por ejemplo, quiero agregar la arista AF. ¿Sí? Voy a buscar A, ¿sí? Lo encuentro porque es justo el primero, ¿sí? Pero lo tengo que buscar. Buscarlo cuesta O de B. Y después, por ejemplo, puedo buscar acá que ya no sean adyacentes. Eso es otro O de B. Y lo agrego al fin. En todo caso, es O de B. Siendo que este grafo es no dirigido, ahora voy a tener que también buscar a F. Lo encuentro. Me fijo si ya no son adyacentes. O no, porque como sea. Y agrego A. En este caso, va a ser O de B. Cuando en el caso anterior era O de 1, agregar una arista. No podría hacerse con un hash esto y que la clave sea B y el dato sea la lista D, más o menos. Vamos por momentos, ¿sí? Entonces, obtener todos los adyacentes a un determinado vértice es O de B, ¿sí? Porque yo voy, busco, esto me cuesta O de B, buscar, por ejemplo, todos los adyacentes de D, lo encuentro a D, y después tengo que copiarme esta lista. Eso es otro O de D, porque en el peor de los casos es una a todos. Ese O de D es imposible de evitar, de alguna manera. Entonces, esa parte que no la podemos mejorar no está mal. Sí, no sé quién quería hablar. Sí. Profe. Perdón. Si los vectores me parece que dijo antes que los vectores se identificaban por un ID, ¿no? O sea, los vértices. Los vértices, perdón, los vértices están identificados por un ID único, ¿no? Sí. Y si lo ordenamos... Ordenarlo no. Algorítmicas. O sea, y si hacemos un árbol de listas... No va a tener mucha ventaja ordenarlo realmente, porque no tiene mucho más sentido. Además, porque no necesariamente tal vez no se pueden ordenar estos elementos. Supongamos que a priori que sí, pero en realidad, más que ordenarlo porque no nos interesa el orden, vamos a ir más por lo que dice Ulises, que lo que vamos a plantear es lo siguiente. Vamos a ver, ¿sí? O sea, cuánto nos cuesta cada una de estas, más o menos ya lo estuvimos viendo. Después van a repasar en la práctica, van a ver una tablita, ¿sí? Las implementaciones. Vamos a tener el momento Bover, ¿sí? Porque es, ok, las matrices es O de 1, encontrar las cosas, ¿sí? Ver si dos vértices son adyacentes, agregar adyacentes, etc. Mientras que las listas de adyacencia lo que tiene es que ocupan poco espacio.
lo que vamos a hacer es, che, si las listas las puedo indexar en O de 1, bueno, no, yo no puedo indexar listas en O de 1, pero hay cosas que sí puedo indexar en O de 1, que son los hashes, ¿sí? Por eso, no es irónico que todos los TDAs que vimos hasta ahora son casos particulares de un grafo, excepto el hash. Justo el hash se usa para implementar grafos, ¿sí? Entonces, hay distintas formas de implementar en realidad lo que se llama la lista de adyacencia. Cuando se dice lista de adyacencias, se habla de una familia de implementaciones. La que acabamos de ver es lista de listas, o vectores de vectores, es lo mismo. Las que no se suelen usar. Las que se suelen usar es tener diccionario de listas o diccionario de diccionarios, ¿sí? Es decir, yo cuando digo diccionario de listas es que el principal, el que tenemos inicialmente, sea esto un diccionario, entonces buscar acá sea O de 1 y después acá sí tengo la lista, ¿sí? No sé, ves, A se conectaba con D, con C y con A, ¿sí? Acá tengo una lista. Esto no es un hash abierto, ¿sí? El hash abierto, esto es interno a cómo resuelve el hash sus colisiones. No. Mis datos son listas, ¿sí? Esa es una posibilidad. Obviamente, si yo estoy buscando algo acá, si yo estoy viendo si dos vértices son adyacentes, me va a costar en función de cuántos adyacentes tenga ese vértice. En general, a ver, la cantidad de aristas que tiene un vértice en particular no debería ser demasiado grande, así que no suele ser tan problemático. Pero si no, la otra forma es directamente tener diccionario de diccionarios. Ocupa un poquito más de espacio, porque los diccionarios ocupan más que las listas, pero lo que vamos a tener, ¿sí? Este diccionario es igual, pero después acá como dato tengo otro diccionario, donde, por ejemplo, el dato podría ser el peso o lo que fuere, ¿sí? Dependiendo del caso. Puede ser un conjunto también si no me interesa tener datos, ¿sí? Entonces, las búsquedas, si yo quiero ver si dos vértices son adyacentes, busco el vértice A acá, ¿sí? Lo busco, lo encuentro, y en el dato, que es un diccionario, busco, por ejemplo, si D está acá. ¿Sí? Y automáticamente eso es O de 1, porque son dos búsquedas en tiempo constante. Es un obtener y un pertenece, esto, todo de 1. ¿Sí? Entonces, con eso logramos lo mejor de ambos mundos. Todo es constante, ¿sí? ¿Cuánto es en espacio? Esto sigue siendo O de B más C, porque si bien ocupa un poco más que las listas, es proporcional a la cantidad de cosas que tiene. Así que de todas formas es O de B más C. ¿Sí? Agregar un vértice, O de 1. Incluso consultar si está, si no está, lo que fue, O de 1. Es mejor. Agregar una lista, O de 1. ¿Sí? Ver si dos son adyacentes, O de 1. Obtener todos los adyacentes de un vértice, acá, bueno, va a ser O de la cantidad de adyacentes que tenga ese vértice, ¿sí? En el peor de los casos, si está unido a todos, va a ser O de B. Ese es el muy peor de los casos, en realidad sería menos, ¿sí? En realidad sería, en realidad sería más O de E de ese vértice. Pero bueno, es medio difícil porque esto no es una variable per se. Entonces, si te lo tengo que acotar por algo, elijo esto, ¿sí? Importante que yo no estoy viendo todas las aristas de grafos, solamente veo las suyas, ¿sí? Entonces, esta implementación es superior en todo sentido y es la que vamos a terminar usando en general nosotros. Puede pasar lo siguiente, que nosotros les preguntemos cuánto costaría implementar tal algoritmo si la implementación interna fuera una matriz de adyacencia. Eso puede pasar. Y le dirían, ¿por qué? Si esta es mejor, ¿por qué vamos a ver otra? El tema es el siguiente, no es poco común que los grafos se implementen como matriz de adyacencia. Y ustedes pensaban, ¿por qué yo implementaría algo que es peor? Es que la matriz de adyacencia tiene muchas propiedades que hace que cosas que no vamos a ver estrictamente en esta materia sean mucho más fáciles de hacer. En algún momento creo que les mencioné que se pueden calcular los autovalores y autovectores de la matriz de adyacencia de un grafo, ¿sí? Y eso tiene muchas aplicaciones para determinar qué vértices son más importantes, para determinar comunidades dentro de un grafo, y distintas cosas para las que se hace. Se hace análisis espectral de los grafos. Eso es una aplicación. Elevar la matriz de adyacencia a la n también tiene propiedades. Y eso es muy fácil de hacer si tengo la matriz, ¿sí? Calculo autovalores, autovectores, simplemente elevo a la n la matriz de los autovectores, ¿sí? Así y otras cosas más para las cuales se puede usar la matriz de adyacencia. No es lo que se suele trabajar así nomás. Nosotros no vamos a tener en el contexto de esta materia
vamos a ver algunas cosas al respecto en teoría de algoritmos y otras cosas se ven, por ejemplo, en redes complejas. Algunas se mencionan un poquito más, qué sé yo. Pero el chiste es ese, es simplemente, se lo menciono porque es importante, la matriz de adyacencia es importante en un montón de lugares e incluso la matriz de adyacencia sirve para tener un modelo matemático de grafo, porque entonces nos permite pensar al grafo como un objeto matemático y entonces lo podemos usar para un montón de demostraciones eso, ¿sí? De vuelta, no es el contexto de esta materia, en teoría de algoritmos sí, por eso también se veía, el tema de grafos se veía en discreta. Así que bueno, por eso es que la matriz de adyacencia, si bien esta otra implementación con diccionarios es superadora, la matriz de adyacencia tiene sus buenos usos. Acá se nos van a escapar un poco, pero también por eso también a veces se los evaluamos. Además, la matriz de adyacencia también sirve explícitamente para decir, mira, así son los pesos de nuestro grafo. Así que bueno, eso es lo que podemos mencionar. Hasta acá. ¿Alguna duda con esto? ¿Estamos medianamente bien? ¿Se entiende cómo va a ser nuestra implementación y todo lo demás? Bien. Después, bueno, empezar a hacer cosas y demás nos puede llevar un ratito, pero no pasa nada. Porque eso ya vamos a ir empezando de a poco. Especialmente hoy vamos a empezar un poquito a ver un poquito de nuestra sintaxis y todo lo demás. Pero bueno, vamos a ver algunas primeras definiciones. ¿Qué es un camino? Sí, voy a dejarlo acá. Voy a hacerlo sobre mi dibujito. Así. Entonces vamos a ver, ¿qué es un camino? Camino es básicamente cualquier secuencia de vértices que siga aristas, ¿sí? En el sentido correcto, en el grafo no dirigido. O sea, por ejemplo, esto de acá, esto yendo de vuelta para acá. No, estoy diciendo demasiado lo mismo todo el tiempo. Por ejemplo, yendo para acá, después para acá, volver, acá, yendo, viniendo. Todo eso es un camino, porque estoy siguiendo las aristas del grafo, ¿sí? En cambio, si yo, por ejemplo, dijera esto no es un camino, porque no estoy siguiendo ninguna arista. A no se conecta con F, ¿sí? Eso no es un camino. Si el grafo fuera dirigido, por ejemplo, puede tirar direcciones al completo azar, ¿sí? Esto, ¿sí? En este caso, esto de acá es un camino, mientras que esto de acá no es un camino, porque no estoy siguiendo el sentido de las aristas, ¿sí? No es correcto. Sí, obviamente, si hay ida y vuelta, puedo hacerlo, pero el tema es que tiene que estar esa vuelta, ¿sí? Esa es la definición de camino simple. Camino. Camino simple es uno que solamente pasa una vez por cada vértice, ¿sí? No pasa más de una vez. En general, cuando decimos camino, siempre vamos a trabajar con caminos simples, es decir, caminos que solamente pasan por una vez por cada vértice. Ciclo es un camino simple que se puede cerrar a empezar por el mismo vértice de antes. Es decir, esto es un ciclo. Y con una distinción, decimos que tiene que por lo menos usar dos aristas diferentes. ¿Por qué? Porque si no, podríamos decir que esto es un ciclo, ¿sí? Ir y volver. Y eso no tiene sentido, porque entonces todo grafo no dirigido tiene ciclos en todos lados y no tiene sentido. Entonces, esto de acá es un ciclo. Esto de acá es un ciclo. ¿Sí? Es básicamente eso. No hay mucho más vuelta. Es un camino simple que después se termina cerrando empezando por el mismo vértice por el que empezó. ¿Sí? Componente conexa es un término de grafos no dirigidos. Solamente grafos no dirigidos. Voy a ir a un dibujito de antes. Este grafo acá, esto forma parte de todo un mismo grafo. Todo esto acá. Acá tenemos esta componente conexa. Es decir, este vértice se puede conectar a todos los que están acá de forma directa o indirecta a través de otro adyacente, ¿sí? Y esta es otra componente conexa, G y H, ¿sí? Porque no hay forma, no hay camino posible que me una de A a G. No existe. Sí. Ahora que estamos en el tema, por ese lado iba mi consulta.
pensé que íbamos a tener alguna primitiva tipo dividir grafo. O sea, tipo, si tengo, por ejemplo, como usted dice, dos cosas convexas. Conexas, Están no convexas. conexas. Y están conectadas por una única arista. Tipo, si cortamos esa arista, podríamos dividirlo, digamos, en dos grafos. Eso es un tema que se llama, o sea, por ejemplo, una arista, ese tipo de arista se llama puente. Detectar si una arista es puente, eso es un problema no necesariamente, no es tan difícil tampoco. Podemos calcularlo, pero eso va a ser, no hay una primitiva que haga eso. Okay. También vamos a ver el tema de qué pasa si hay un vértice que conecta todo. En el caso de un grafo no dirigido. ¿Sí? En el caso de un grafo dirigido, no tiene sentido eso porque si el dibujito se ve como que está todo junto, pero yo no puedo ir de A. Así que no tiene sentido el concepto de grafo de componente conexa. ¿Sí? Componente conexa, término de grafos no dirigidos. En grafos dirigidos tenemos dos términos. Uno es componente débilmente conexa, que es si yo me olvido de las direcciones, es decir, lo transformo en un grafo no dirigido, ¿cuáles son las componentes conexas de mi grafo? ¿Sí? En este caso, este grafo tiene una componente débilmente conexa, ¿sí? Porque si nos olvidamos de las direcciones, ¿sí? todo forma parte del mismo dibujito. Y después tenemos las componentes fuertemente conexas, que es el conjunto de los vértices que se unen todos con todos. O sea, no necesariamente de forma directa, no es que es completo, ¿sí? Es simplemente que, ¿cuál es el conjunto de vértices del que yo puedo ir de unos a otros? Que esa es la misma definición de componentes conexas, porque yo de A puedo ir a E, no directo, pero puedo ir a través de B, por ejemplo, a través de D, ¿sí? Entonces, ese es el concepto para grafos, bueno, para grafos no dirigidos se llama así, para grafos dirigidos es un poco más complicado el asunto, no es que sea mucho más difícil de encontrar, o sea, a nivel computacional, pero necesita otro tipo de algoritmo, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Que en este caso podemos ver que cada vértice está en su propia componente fuertemente conexa, porque yo puedo ir de A a B, pero de B no puedo ir a A. De A puedo ir a D, pero de D no puedo ir a B. De B puedo ir a C, pero no puedo ir a B. Y de C puedo ir a E, pero no puedo ir a C. O sea, eventualmente llego de A a E, pero nunca puedo volver. Y eso es porque este grafo no tiene ciclos. Porque, o sea, la forma de yo poder volver a alguien que vino a mí es porque tiene que haber algún ciclo. La ausencia de ciclos hace que cada uno esté en su propia componente fuertemente conexa. ¿Sí? Eso es algo que vamos a analizar dentro de varias semanas. Y bueno, después están los grados de entrada y salida, ¿sí? Que de vuelta son en un grafo no dirigido, simplemente decimos los grados son la cantidad de aristas que tiene un vértice. 3, 3, 3, 1, 2, 2. Y estos de acá tienen 1. Y en un grafo dirigido distinguimos entre entrada y salida. Entrada 0, salida 1, entrada 1, salida 3, entrada 1, salida 1, entrada 1, salida 1, entrada 3, salida 0. ¿Sí? ¿Estamos bien con estas definiciones y cosas por el estilo? ¿Alguna pregunta o algo? No termino de entenderlas con convexas para los dirigidos. Conexas. Y no Conexas. débilmente conexas. Débilmente conexas. Y fuertemente conexas. ¿Sí? Un segundito. En el caso de débilmente conexas es, olvídate que tienen una dirección y es ver las componentes conexas de ese grafo no dirigido. Porque si yo me olvido de la dirección, lo hago bidireccional, estoy viendo las componentes conexas de ese grafo no dirigido. Y en el caso de grafo fuertemente conexo es, bueno, ahora sí, considero las direcciones. ¿Quiénes pueden ir y volver? Tal que yo todo un grupo de vértices en el cual, si yo, por ejemplo, hiciera esto, Digámosle que yo pongo esta flechita. Yo pongo esta flecha, A puede ir a B, B puede ir a D y D puede ir a A. Es decir, todos estos vértices pueden ir, B puede llegar a A, pasar por acá. D puede llegar a B, A puede llegar a D, así. Estos tres vértices forman parte de la misma componente fuertemente conexa, más allá del peso que tenga esta arista. No es importante. ¿Sí? Como no está, yo no puedo ir de D a A, no hay ninguna forma. Entonces no forman parte de la misma componente fuertemente conexa. De vuelta, ese tema lo vamos a ver
dentro de varias semanas. Simplemente voy tirando terminología que después vamos a ir usando. ¿Sí? Ok. Vamos a implementar nuestro primer algoritmo. ¿Sí? Voy a dejar así abierto solo por un segundo, que es, dado un grafo, obtener todas las aristas. ¿Sí? Vamos a ver si llegamos a implementar algo. Entonces, que tengo abierto nada. Tengo la gata queriendo comerse el plástico de la cosa esta que dibuja. Déjenme ver nada más. Ejemplos. ¿Eran estos? No, estos son los ejemplos que estoy usando. Ejemplos básicos, acá está. Y voy a borrar este código. Bien, ahora sí comparto. Bien, estos, bueno, son ejercicios que podrían hacer ya a estas alturas, pero no importa. Dado un grafo, quiero obtener, bueno, esto medio al pedo, quiero obtener todas las aristas del grafo. ¿Cómo podríamos hacer? O sea, díganme, yo lo escribo, pero díganme la idea. No les estoy pidiendo que me digan código. Hacemos una tabla hash, primer paso, porque de esa manera, conforme vamos recorriendo, se pueden repetir las... Va a ser ODB más... ¿Cómo me estás diciendo la complejidad de algo que todavía no me dijiste qué es lo que... Vamos por un momento. Lo recorres por completo todos los vértices, buscando, Okay. suponiendo que Por estamos B con... in grafo, listo. Sí, recorro por cada vértice del grafo. Ok. ¿Estamos con la matriz o con la...? No, va a pasar el cut y te va a pegar una patada en la cabeza. Acá no nos importa eso. Ah, verdad, bueno. Eso nos importa para determinar la complejidad. Bueno, obtener todos los vértices. No, yo acá estoy viendo para cada vértice dentro del grafo. Ok, ¿y ahora? Empezar a obtener todas sus adyacentes. Bien, for w in grafo.adyacentes de w. Ok, acá tengo, para cada vértice tengo sus adyacentes. Y ahora, perdón, b, no w. Bien, ¿y Bueno, ahora qué hacemos? la idea sería tipo ir recorriéndolos y guardar. Si no pertenece, tipo, por eso necesitaba una estructura que fuese el diccionario. Porque entonces puedo ir guardando los que ya encontré, los que son distintos, y si ya pertenece, entonces no lo guardo. O sea, ya lo tengo. Si quién es diferente. O sea, acá este adyacente lo voy a ver solo una vez, porque yo solamente tengo una lista de B a W. Así que no voy a ver dos veces a W. Supongamos que este es el vértice, no sé, se llama... Este es un grafo de fronteras, el que estamos viendo, que es las fronteras definidas, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y algunos países de Europa y Australia. Ah, bueno. ¿Sí? Entonces, es un grafo no dirigido, ¿sí? No se no se va a repetir BW, eso seguro. No sé si lo querías usar para otra cosa, puede estar bien, pero digo... No, yo digo porque pensé que las conexiones se podían repetir las aristas. Tipo, si tenemos dos nodos y estos están interconectados, entonces se va a repetir por lo menos 2 veces. Por eso digo. Eso sí puede pasar. Incluso, Por eso hagamos de digo, cuenta que nos olvidamos de eso, ¿sí? Entonces, nos tenemos que guardar los resultados en algún lado. Entonces, podemos decir resultado, o aristas, voy a llamarlo aristas, es igual a, bueno, esta es una forma de crear una lista, arreglo, lo que sea, ¿sí? Arreglo en Python, ¿sí? Acá hacemos aristas.append y nos vamos a guardar la tupla W, es decir, los dos, porque tenemos esta arista. Y al final devolvemos las aristas. Bien. Profe, tengo una consulta, perdón, Sí. no entendí qué sería W. W es un adyacente. Perdón, el adyacente, perdóname, ahí va, gracias. Si yo acá lo ejecuto, esto acá, con mi grafo fronteras, que es un grafo no dirigido, veamos lo siguiente. Tengo Argentina-Uruguay, Argentina-Chile, Argentina-Bolivia, Argentina-Brasil, Argentina-Paraguay, Brasil-Argentina, Brasil-Argentina. Y también tengo Argentina-Brasil. Estamos repitiendo, que era lo que estaba mencionando Mauricio. ¿Sí?
Entonces, como grafo, si este grafo fuera dirigido, voy a decir, por ejemplo, tengo otro grafo dirigido de ejemplo acá. Correlativas, que este es un grafo que vamos a usar más adelante. ¿Sí? Si el grafo fuera dirigido, este algoritmo funciona perfectamente. Porque si estuvieran repetidos es porque la arista está a la ida y a la vuelta, pero son dos aristas diferentes. Ahora, siendo el grafo no dirigido, estoy repitiendo las aristas. Estoy teniendo Argentina-Brasil y Brasil-Argentina, y así con todos. ¿Sí? Después voy a tener seguramente Uruguay con Argentina cuando ya tuve Argentina con Uruguay. ¿Sí? Entonces, acá empieza a aparecer, o sea, evidentemente algunos algoritmos pueden cambiar, ¿sí? Que sea dirigido o no dirigido. En algunos casos no va a cambiar en nada, pero en otros puede cambiar. En este caso, lo que vamos a hacer es tener, por ejemplo, un conjunto de visitados, aquellos vértices que yo ya terminé de visitar, ¿sí? Visitados.add. ¿Para qué? Para que si yo estoy viendo la arista BW, me tengo que fijar, che, si a W ya lo visité, bueno, en este caso no tengo que hacer nada, así que if not invisitados. ¿Por qué? Porque si a W ya lo visité, significa que ya vi la arista, pero en el otro sentido. ¿Sí? Por ejemplo, vengo con Argentina, veo a Uruguay, ¿sí? Estoy acá con Argentina, veo a Uruguay, voy a fijarme, bueno, Uruguay no está visitado, entonces agrego la arista Argentina-Uruguay. Cuando yo eventualmente me fije por Uruguay, cuando esté acá por este foro viendo Uruguay, voy a ver entre sus adyacentes a Argentina. Me voy a fijar, ¿Argentina está entre los visitados? Sí, porque cuando terminé de iterarlo, lo haré. Entonces me salteo la arista. ¿Por qué? Porque ya la consideré cuando estaba mirando Argentina. ¿Sí? Entonces, en este caso, si hago esto, ahora sí tengo Argentina-Uruguay, Argentina-Chile, Bolivia, Brasil. Y ahora vamos a ver que Brasil no tiene más la de Argentina. O sea, no está más donde Brasil esté primero y Argentina segundo. ¿Sí? Porque si no estoy duplicando las aristas, porque no las tengo que considerar sin sentido. ¿Sí? Ok. ¿Y cuál es la complejidad entonces de esto? Necesito que tengo que... Ahí está. ¿Qué complejidad tiene este algoritmo acá? Lo hago un poquito más grande. B por E. Bien. Acá nos dicen O de B por E. ¿Por qué? Porque paso por todos los vértices y por todas las aristas. Pero eso no es cierto. O de B por E nos dice, por cada vértice veo todas las aristas del grafo. Y yo no estoy viendo por cada vértice todas las aristas del grafo. Yo estoy viendo por cada vértice sus aristas. Es decir, para el primer vértice veo O de E1. ¿Sí? Pongámosle las de Argentina. Para el segundo, veo las del segundo. Y así sucesivamente. Con todas. ¿Cuánto me suma todo esto? OD. Es OD en un grafo. Obviamente acá estoy haciéndolo sobre un grafo no dirigido. Voy a hacerlo 2 veces, porque voy a ver ida y vuelta, más allá de que después la filtre, pero estas operaciones son OD1. Así que no importa. En cualquier caso, OD. Entonces, veo todos los vértices. En total veo todas las aristas 2 veces, en total. Es decir, este algoritmo en total es O de B más E, no por E. De vuelta, O de B por E significa que por cada vértice veo todas las aristas del grafo, cosa que no es lo que estoy haciendo. ¿Sí? No estoy viendo todas las aristas. Eso sí, eso es importante. Primero, si estuviera una lista de incidencia, o sea, una matriz de incidencia, ahí sí sería O de B por E. Porque para ver todos los adyacentes de un vértice, habíamos visto es O de E. ¿Sí? Ahí sí sería. Si esto fuera una matriz de adyacencia, ver los adyacentes de un vértice es O de B. Entonces, por cada vértice hacemos O de B, es O de B cuadrado. Nosotros, salvo que se indique lo contrario, ¿sí? Eso es, acá es donde vemos que esta es la primitiva que mucho más nos mueve la aguja. ¿Sí? Salvo que nos digan lo contrario, la implementación va a ser de diccionarios. ¿Sí? Diccionario de listas o diccionario de diccionarios, no nos cambia mucho acá. Va a terminar siendo, bueno, no me cuesta más que esta parte. ¿Sí? Si fuera una matriz de adyacencia, sí nos costaría diferente. ¿Sí? Entonces esto es O de B más E.
¿Se entendió por qué es O de B más E y no O de B por E? Porque esto es la primera gran distinción que tenemos que hacer en este clase de ejercicios. ¿Vamos a tener eventualmente algo que sea O de B por E? Sí, no todavía. Pero es muy importante esto de que yo estoy viendo para cada vértice sus adyacentes, no todas las aristas. Ahí es la gran distinción donde no estoy viendo todas las aristas del grafo. Estoy viendo las suyas. Acumulo, ¿sí?, el esfuerzo, ¿sí?, o el de las aristas del primer vértice, las del segundo, las del tercero, y es exactamente el mismo razonamiento de cuánto me ocupaba el caso de la lista de adyacencias. Es lo mismo en sí. Y ahí es donde llegamos que obviamente si el grafo fuera dirigido, sacamos esto, esta era la implementación, no cambia. O sea, es O de B más C también. ¿Sí? ¿Se entendió esto? De vuelta, este es el primer ejercicio. Lo primero que queremos hacer. Lo importante es que después de este ejercicio estemos como un primer acercamiento de algo con grafos. Obviamente vamos a hacer muchísimo más. Esto es simplemente primer pantallazo de algo con grafos. ¿Profe? Sí. Entonces, a menos que sea una red en la que todos los vértices estén conectados, esto siempre va a ser B por E, B más E, digo, ¿no? Incluso en ese caso va a ser O de B más C. Ahora, si todos los vértices están conectados entre sí, E va a ser B cuadrado. Pero eso ya está contemplado en la variable E, la variable de la cantidad de aristas. Porque si es cierto que están todos conectados con todos y lo que fuere, bueno, E va a tender a ser cuadrático en B. Y automáticamente B más B cuadrado es O de B cuadrado. ¿Sí? Así que eso ya está contemplado, no es necesario contemplar, bueno, if, etc. Hay un algoritmo nada más donde, por alguna razón que todavía no entiendo, pero la tengo que terminar de entender, importa ver esa relación. Y es un algoritmo que es nuevo, ese es el problema y todavía lo tengo que entender. Porque es bastante difícil de entender. Y es la razón por la cual la gente dice no lo usen en general. Entonces, yo tengo que todavía entenderlo. O sea, literalmente salió en julio, mejora un algoritmo que ya existía de antes, entonces tengo que leerlo para presentárselo a ustedes. Así que bueno, si no hay nada más, les dije, ya a las 7, hay veces que no llego a darle el ejercicio. Bueno, si hay alguna pregunta, tienen un minuto para hacerla, si no, descansen y ahora en 7 y 5 arrancan la práctica, porque la práctica va a también tener varias cosas y van a ver algún ejercicio más con esto. Van a tener un par de ejercicios donde también de vuelta distinguimos entre grafo dirigido y no dirigido. No vamos a llegar a practicar demasiado en esta clase. Ya la idea es el lunes empezar a ver varias cosas más. Así que, si no hay ninguna otra pregunta, les corto la grabación.